Vale, vamos a empezar a grabar la clase de nuevo para que les quede el registro y el respaldo. Y vamos a hablar un poquito de la estructura del sistema chileno, del sistema sanitario. ¿Vale? Deberían estar viendo la página, o sea, la presentación de la diapositiva sin ningún problema. Muy bien. Este dibujo, quizás ya lo vieron en salud pública, pero que es súper bueno porque más o menos ayuda a dimensionar cómo el análisis de complejidad del sistema de salud en nuestro país y que básicamente lleva la cabecera por parte del Ministerio de Salud y a través de dos divisiones que son bastante importantes y que nosotros a través de los distintos medios, yo creo que hoy día nos queda un poquito más claro más o menos cómo se articula nuestro sistema de salud. Por una parte, por la Subsecretaría de Salud Pública, que tiene que ver con todo el manejo de los programas sanitarios y con algunos aspectos relevantes en enfermedades, ¿cierto?, que tienen un valor o tienen un impacto importante en la población, ¿vale? Como por ejemplo el manejo de las pandemias como nos toca ahora, pero históricamente en enfermedades por transmisión alimentaria, en reporte también y el seguimiento del antivirus, en el seguimiento de algunos patógenos, por ejemplo, como Shigella enteropatógena, de Vibrio, que también se reportan mucho, eh, la leptospirosis y así una serie de patologías que se ven en el decreto 158, ¿cierto?, de epidemiología. Y por otro lado, por otra parte, tenemos también la Subsecretaría de Red Asistencial. Entonces, si tuviéramos que hacer una síntesis, la Subsecretaría de Salud Pública, a través del ISP, y de la Superintendencia de Salud se encarga por un lado que se cumplan los programas de salud, es el programa de cáncer, el programa de la mujer, el programa de salud cardiovascular, el higiene sano, etcétera. Y por otro lado tenemos la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde tenemos principalmente los servicios de salud, ¿vale? Eso es como lo más relevante. Y por ahí también coinciden y tienen un punto de denominación común con las distintas seremías. Y en el rol fiscalizador, en la parte más baja, tenemos el Instituto de Salud Pública, la Superintendencia de Salud, la Seremi, algunas competencias bastante limitadas a los servicios de salud en términos de fiscalización. En el control, por ejemplo, y la reportería interna sí que se ejerce un control o una fiscalización. Por ejemplo, los CEFAM tienen que reportar el cumplimiento de meta al servicio de salud, los laboratorios tienen que reportar a su vez a los hospitales su productividad y estos reportan a los servicios de salud o si es que falta algún profesional hay que contratar a alguien, también se reporta y se encabeza a través de la serie de comunicaciones verticales desde la jefatura hasta la dirección y la dirección plantea la necesidad al director de servicio del servicio de salud, ¿vale? Y hay una tercera pata, una tercera línea que tiene que ver con la ejecución, una mirada un poco más pragmática, que tiene que ver con la parte financiera, con FONASA y SAPES, eh, con los prestadores como tal, que tienen relación con los laboratorios, con los prestadores privados, ya sean algunas clínicas, la atención primaria en salud, la parte municipal, eh, otros establecimientos de salud, ¿cierto? Y los hospitales autogestionados, que también son súper importantes, como por ejemplo hoy día tenemos la experiencia del Hospital Regional de Talca, y un hospital autogestionado que tiene mucho más independencia versus otros establecimientos que tienen un mayor correlato burocrático en la parte de la toma de decisiones. Muy bien, a grandes rasgos, el Ministerio de Salud en la parte rectora ejerce una serie de funciones y definiciones, como por ejemplo eh, la formulación, el control y evaluación de planes y programas en materia de salud, ya sea cualquier plan de salud pasa por parte del Ministerio, eh, la definición de objetivos sanitarios, ¿cierto? Y unos objetivos estratégicos sanitarios que también están declarados y que tienen un correlato también con el ejercicio mismo de la salud, la coordinación sectorial y de los distintos sectores para el logro de los objetivos estratégicos, la cooperación, cierto, nacional e internacional y todo tipo de directriz que emana por parte del Ministerio de Salud, eh, generan un rol de rectoría en términos de homogeneidad en la información, ¿vale? Cuando sale una circular donde dice que el manejo del paciente con COVID sintomático se va a manejar de tal forma,
lo genera el Ministerio de Salud, o el programa del cáncer va a abordar tales patologías, lo genera el Ministerio de Salud, o la partida presupuestaria en salud, lo mismo, ¿vale? Dicta normas generales para la ejecución de las acciones de salud y permite formulación, evaluación y actualización del Plan Nacional de Salud. ¿Vale? Hoy día quien lleva la capitanía, en términos, bueno, la parte de salud también es súper jerárquico, como si se similara mucho no hablemos de un régimen, pero una estructura bastante militarizada, así como si fuera muy vertical en la toma de decisiones. En la parte de salud pasa mucho esto. Y quien lleva la conducción es el doctor Enrique París, quien es de profesión médico y especialista en pediatría, ¿vale? La parte de la Subsecretaría de Salud Pública la lleva la doctora Paula Daza, que es pediatra también, que es doctora, y que este es un nivel, ¿cierto?, de fiscalización y rector por parte, es la representación fiscalizadora del Ministerio de Salud, ¿vale? Eh, Administra el Ministerio, el jefe superior del servicio, tiene a su cargo, ¿cierto?, algunos planes relacionados como el programa de vida sana, la vigilancia epidemiológica, en el caso del COVID, o algunas patologías como por ejemplo VIH, hepatitis B, hepatitis C, que son patologías de notificación obligatoria, y la prevención y control de otras enfermedades como comentamos anteriormente, como el papiloma humano y algunas ITS. Administra el financiamiento de las acciones de salud pública que se mencionaron anteriormente. Y la subsecretaria, por ejemplo, en caso de que el ministro no estuviera de vacaciones, estuviera con licencia médica, es ella quien, o él, ya sea en la cartera de turno, quien lo reemplazaría, ¿vale? Luego tenemos la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es el subrogante de segundo orden, y que si tuviéramos que hacer una síntesis de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien se encarga de organizar a los hospitales y a los centros. Con esa definición está súper bien, porque no es más que esto. Por más allá que tenga una estructura súper piramidal, que sea súper compleja en el ancho de las funciones, y que tengamos muchos departamentos en un servicio de salud, eh, es él quien se organiza con los distintos directores de los distintos servicios de salud para poder articular la red asistencial del Servicio Nacional de Salud. También la subsecretaría se encarga de entregar las becas al programa, ¿cierto?, de destinación y formación, y a las becas CONI en el caso de los médicos que se especializan de forma directa, y también se encarga de llevar y de regular el reglamento 507 que tiene que ver con el reglamento de los becarios. Y una cuarta definición se celebra cuando así lo determine el ministro, los actos y convenios que por su materia afecten a todos o algunos de los servicios de salud y que sufrirán los mismos efectos como si ellos lo hubiesen celebrado directamente. O sea, todo lo que tiene relación con que hoy día las partidas presupuestarias de recursos humanos no se contraten más compras de servicios, o si se ejecuten eh, presupuestos de emergencia en la parte del manejo de una pandemia, lo decreta o bien en bajada en términos de circulares, lo baja la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos la figura del subsecretario de Redes Asistenciales, la subsecretaria, ¿cierto?, de Salud Pública, y el ministro París cada vez que hacen una conferencia para hacer algunos ajustes en términos del manejo de la pandemia, o podría ser en algún otro tipo de situación. En términos de fiscalización tenemos el Instituto de Salud Pública, donde hay un rol de laboratorio clínico bastante relevante. Tenemos la Superintendencia de Salud, que tiene fiscalización sobre FONASA y SAPRE principalmente para el cumplimiento de las prestaciones GES, lo que más supervisan, y también para el cumplimiento de la acreditación en salud en términos de calidad, ¿vale? Que ahí supervisa también a los establecimientos de salud, de la red del servicio de salud, a la APS y a los prestadores privados. Y también tenemos la figura de la SERENI, que la SERENI se encarga de supervisar todo lo normativo. Cada vez que, por ejemplo, en nuestro laboratorio clínico nosotros queramos modificar la planta del laboratorio clínico, hay que avisarle a la SERENI. Si ustedes incorporan un nuevo examen, qué sé yo, un nuevo marcador tumoral para cáncer de mama, o no tenían PSA, que es el marcador de antígeno prostático específico, lo incorporan acá en estas prestaciones, o no tenían test de Helicobacter, de antígeno de Helicobacter pylori en posición y incorporan la canasta de prestaciones, o no tenían un área de biología molecular para tuberculosis
y generan el edificio y lo incorporan a las prestaciones, hay que avisarlo al CEREMI. O cada vez que quieran hacer un laboratorio nuevo, si ustedes se constituyen como sociedad y quieren plantear un laboratorio nuevo, según cierto el decreto de la CEREMI, tienen que ustedes avisarle y solicitarle el permiso para poder funcionar correctamente. Todo esto está en las normas técnicas básicas. Si ustedes buscan normas técnicas básicas de atención cerrada y atención abierta, ustedes encuentran todas las directrices para poder ver cuáles son los requerimientos que pide la CEREMI. Ok, entonces vamos a revisar algunas cosas. La Superintendencia de Salud, como dijimos, fiscalizar el distinto financiamiento o el cumplimiento previsional para las ISAPRES y para FONASA. ¿Vale? Hoy día Patricio Fernández, quien por un concurso de alta dirección pública obtuvo el cargo para superintendente de salud. Cada vez que también se genera un reclamo en relación con las prestaciones GES, van directamente a la superintendencia. Bueno, las prestaciones GES me imagino que se guardan algunas cosas. También fiscalizar a todos los prestadores de salud público y privado, sean estas personas naturales o jurídicas, respecto de su acreditación y certificación. Hay un proceso que se ve en gestión de laboratorio clínico 2 principalmente y que se ve también ahora en administración de salud, que se llama la acreditación en salud, y que no es más que una adaptación de las normas ISO para poder hacer que los establecimientos de salud presten o cumplan con un mínimo umbral de calidad en términos de acceso, de cumplimiento de protocolo, de, qué sé yo, de poder avisar un valor crítico, que también es súper fundamental, que antes no se hacía. Un valor crítico hoy día, una anemia severa, de un paciente que tiene una leucemia hace mucho tiempo, de un paciente que está iniciando con un cuadro de una hemorragia digestiva y el paciente, qué sé yo, por a veces emotivo, no se está dando cuenta, tiene una clínica bastante relevante. Cada vez que nosotros pesquisamos en el laboratorio clínico una hemoglobina que tenga un valor menor a 6, tenemos que seguir una serie de protocolos desde repetir el examen para saber si fue un error aleatorio del contador hematológico, en la definición, o perdón, en el examen o sea, colorimétrico, ¿cierto?, de la hemoglobina, si fue un error aleatorio, sistemático, de descartar esa variable, se repite el examen y finalmente se avisa al clínico. Toda esta serie de pasos están altamente documentados. O el tiempo de respuesta que nosotros tenemos para reportar una creatina, una urea, algún marcador tumoral de relevancia clínica también está documentado y estandarizado. Entonces, lo que hace la superintendencia es decir, bueno, usted se comprometió a hacer esto en términos de documentación y usted hágalo como establecimiento. Otra parte bastante importante, que fue bastante negativa también, y la consignó Ricardo Soto en su momento, que la ley lleva su nombre, es poder generar protección financiera, bien digo, para diagnóstico y tratamiento de alto costo. ¿Vale? Por lo general son drogas bastante caras que generan inmunomodulación e inmunosupresión, y que antiguamente, antes de la ley, no tenían financiamiento. Entonces, si tuviéramos que hacer una síntesis, ¿qué es lo que hace hoy día la Superintendencia de Salud? Fiscaliza el cumplimiento, ¿cierto?, en términos del cumplimiento de las patologías GES y de financiamiento, tanto para la red pública como para la red privada, y también genera la supervisión del cumplimiento de la ley de Ricardo Soto. Bien, la ley de Ricardo Soto, si tuviéramos que sintetizarlo, genera un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamientos de alto costo, y rinde homenaje, ¿cierto?, a Luis Ricardo Soto Gallego. Esto está sacado textual de la página de la superintendencia. Si ustedes revisan el link se van a encontrar con esto, y encontramos una serie de enfermedades inmunológicas, oncológicas raras, que son poco frecuentes y que hasta su momento muchos pacientes tenían que impactar el tratamiento. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de, como por ejemplo, diabetes tipo 1 refractaria al tratamiento. ¿Cuál otra enfermedad, otra patología tenemos por ahí? El cáncer de mama de tipo HR2. ¿Cuál otra patología tenemos en la ley de Ricardo Soto? Enfermedad de Crohn también, que es una enfermedad que nosotros revisamos bastante entregado y que no se conoce hasta que la vemos en la clínica y vemos algunos exámenes con alteraciones intestinales bastante alteradas, y son en general patologías que requieren un manejo de droga inmunosupresora o inmunomoduladoras que son bastante caras. Entonces, por eso se creó un paquete de medidas para poder atender a estos pacientes.
El Instituto de Salud Pública es el organismo de referencia del Estado y que se encarga de generar un control sanitario a través de la vigilancia, la autorización, la fiscalización, la investigación, ¿vale? Y cada vez que nosotros queramos utilizar un nuevo fármaco o una nueva vacuna en nuestro país, tiene que estar autorizada por el Instituto de Salud Pública. A su vez, también cada vez que necesitemos una contrarreferencia de algún análisis clínico, como por ejemplo el virus del ANTA o todas las enfermedades del decreto Supremo 158, que son enfermedades de declaración obligatoria, también se reportan. También tiene otro seguimiento de reporte de eventos sentinela para el caso de la influenza. Todo este monitoreo lo lleva al Instituto de Salud Pública y genera una serie de información relevante desde el punto de vista de los datos. Y este es el organigrama del Instituto de Salud Pública. Si vemos, es bastante complejo. Tiene un gabinete, una unidad de gestión de la calidad, una unidad de asesoría jurídica, una unidad de relaciones internacionales que nos permite hoy día dotar al país de una gran cantidad de vacunas, una unidad de comunicaciones, auditoría interna, y tienen los departamentos operativos de la parte más baja. Finanzas, Agencia Nacional de Medicamentos, Agencia Nacional de Dispositivos Médicos. Cada vez que un dispositivo médico tiene algún problema, ya sea una balanza, un, un, un electrocardiograma o un dispositivo, qué sé yo, de intubación, tiene algún problema, tiene que ser reportado a la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos. Está el Laboratorio Biomédico también de referencia nacional, el Departamento de Salud Mental y el Departamento de Salud Ocupacional. Y a su vez también podemos sacar en conclusión que el Departamento de Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia es que se encarga de hacer todos los exámenes de apoyo para poder hacer la confirmación de casos muchas veces en enfermedades que tienen un control epidemiológico bastante estricto. Y también vimos algunas novedades también, como una unidad de equidad de género en el Departamento de Salud y Trabajo, en el Departamento de Salud Ocupacional, que de forma progresiva se ha ido instalando y aumentando en todas las instituciones del Estado. Muy bien, si tuviéramos que hacer un resumen, control del medio ambiente, laboral y los agentes de laboratorio y todos los agentes patológicos de la ENO, ¿cierto? Del formulario de enfermedad de notificación obligatoria que le da seguimiento en el Instituto de Salud Pública. Aquí es un ejemplo que le adelantaba anteriormente. Eh, Este es un documento que está sacado, ¿cierto?, de la guía técnica del manejo del paciente con antivirus. Sabemos que es un paciente bastante complejo y que puede generar un síndrome cardiorrespiratorio y que necesita un manejo de atención cerrada bastante rápido. Pero algunas cosas a destacar, que la puerta de entrada de este paciente, ¿cierto?, probablemente sea un CESFAM, una puerta rural, un servicio de urgencia, y que a través de un screening básico donde tiene presencia en laboratorio, a través de un hemograma, ¿cierto? Lo pasamos por el contador hematológico y nos encontramos con este patrón más o menos, donde hay una plaquetopenia, el hematocrito sube y aparecen inmunoblastos, es decir, células de la médula ósea, que son células que se encargan de desempeñar un rol inmunológico, pero que vienen de forma inmadura, hacen sospechar al clínico que el paciente pueda tener alguna infección relevante, ¿vale? Se hace pensar este patrón no es patrón neumónico de la enfermedad, pero sí orienta bastante. Mala radiografía de tórax y muchas veces se dispone de una prueba de rápido para antivirus, un test serológico como de cassette como el test rápido de COVID o de la fracción beta, ¿cierto? Del test de embarazo, que es súper útil para poder hacer una screening rápida. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Derivar inmediatamente a un hospital de referencia que cuente con UCI, tomar la muestra de sangre para confirmar el diagnóstico. Se solicita principalmente un tubo ETA y un tubo sin anticoagulante. Puede ser un tubo tapa rojo, un tubo tapa amarillo. Notificar inmediatamente a la Seremi de Salud, porque ellos son quienes realizan el seguimiento epidemiológico y derivamos la muestra del ISP, ¿vale? Al laboratorio de referencia. ¿Y qué es lo relevante acá? Que muchas veces tenemos una articulación de la red de esta forma que les decía yo, de la parte menos compleja a la parte más compleja donde están todos los dispositivos más con, con mayor expertise médica para el manejo de un paciente que requiere intubación o que requiere ventilación mecánica. Bien, la Secretaría Regional Ministerial, en este caso, cumplen por función que se lleven a cabo todas las normas contenidas en el Código Sanitario, las leyes,
las leyes y el reglamento y normas complementarias en la materia, tales como higiene y seguridad del medio ambiente y la prevención de riesgos, atribuciones de vigilancia e inspección que se contemplan al efecto, incluyendo la aplicación de sanciones sanitarias cuando proceda. Lo que les mencionaba adelante, lo que hace el CEREMI finalmente, si tuviéramos que sintetizarlo, es cumplir en realidad que se cumplan las reglas, que se cumplan las reglas principalmente que tienen que ver con la infraestructura, ¿vale? Y con las buenas prácticas en salud. Si el laboratorio clínico no tuviera en la puerta el nombre del director técnico, el horario de atención, como así lo exige el decreto 20, fácilmente nos podría impulsar un sumario sanitario. Si entra el CEREMI a la central de alimentación y encuentra que los muros están descarados, que las personas que son las manipuladoras de alimentos o los auxiliares de la central de alimentación no están utilizando las cosas, no segregan efectivamente el material residuo o tienen contaminación cruzada entre el área limpia y el área sucia, también se puede usar un sumario sanitario. Todo lo que tiene que ver principalmente con infraestructura o con buenas prácticas lo fiscaliza la CEREMI de Salud. Las secretarías, bien digo, regionales ministeriales de salud, ¿cierto? Se encargan de cumplir en términos sintéticos, ¿cierto?, el código sanitario y velan por la debida ejecución de las acciones de salud pública por parte de entidades que integran la red asistencial de cada servicio de salud, su fiscalización y también la acreditación normativa. Eso es súper relevante por parte de la serie. Lo que les mencionaba anteriormente, la vigilancia epidemiológica que lleva la Seremi al momento de ver a algún paciente o de alguna sospecha que active el referente de epidemiología local para, antivirus, ¿vale? Lo mismo pasaba en el caso de COVID y algunas otras patologías como por ejemplo infecciones o enfermedades transmitidas por alimentos, notificaciones por salmonela, shigella, vibrio, el monitoreo también de brotes que se gestionan, bueno, cuando pasa a veces esto, principalmente en verano. Para hepatitis A también es súper frecuente que vemos allí, tienen cobertura mediática la Seremi de Salud, muchas veces cuando se cierran restaurantes o servicios de alimentos, también es el Seremi quien realiza esa fiscalización. Esto es lo que les comentaba, las enfermedades transmitidas por alimentos, el caso probable que se define, ¿cierto?, en la puerta de entrada a un establecimiento de salud y que realizar un estudio súper minucioso si una enfermedad transmitida por alimentos que afecta a un colectivo de personas, ¿cierto? Que si existe un nexo epidemiológico entre las personas que se enfermaron, por lo general una salida familiar que va a la costa y tienen algún grado de infección por comer marisco, probablemente los pacientes que ingresen por dolor abdominal, malestar general, diarrea abundante o vómitos, probablemente van a sospechar al fin de una enfermedad transmitida por alimentos. Una vez que se confirma el caso, en los estudios por laboratorio se realiza una intervención individual que tiene que ver con recuperar la salud del paciente y una intervención colectiva para saber dónde fue el foco de la infección y no se sigan enfermando más personas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, la dejamos para el final. Bien, este es un flujograma que fue obtenido del último ordinario de marzo del Ministerio sobre el rol o la función que ejerce cada órgano de cara a la gestión de la pandemia, ¿vale? Tenemos al Seremi de Salud que recibe la retroalimentación de establecimientos educacionales al momento que se reporta un caso. Esto puede suceder en términos de que el Seremi de Salud puede decir, bueno, mandamos personas como enfermeros, qué sé yo, médicos para estudiar el caso, pero lo más probable es que la Seremi muchas veces descarga esto en los establecimientos de salud o en la atención primaria. También en MinSal se le realiza un reporte de los casos y se le informa también el monitoreo de los casos de los contactos estrechos, los clústeres y los brotes. Y el EPI-Vigila, que es la plataforma de validación que lleva el conteo y la trazabilidad de los casos. Si el caso está validado, si el caso está cerrado, si hay un contacto estrecho, si un caso, una definición de caso como tal. Y más o menos esta es la forma en la que conversan los distintos organismos del Estado de cara a la gestión de la pandemia. Muy bien, tenemos el servicio de salud, que a los servicios de salud les corresponde la articulación, la gestión y el desarrollo de la red asistencial correspondiente
para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección, recuperación de la salud, como también rehabilitación y cuidados paliativos de las personas. El director del Servicio de Salud del Maule es el doctor Luis Jaime Gaete, también es pediatra, hemos nombrado muchos médicos que son pediatras de profesión, y se encarga de gestionar cierto el cumplimiento de las metas sanitarias, principalmente en hospitales y en servicios de atención primaria. Una meta sanitaria en el servicio de atención primaria sería que nuestros pacientes hipertensos estén compensados. Y nuestros pacientes diabéticos también se encuentran con hemoglobina glicosilada, donde el laboratorio clínico tiene importancia, ¿cierto?, en el procesamiento de estos exámenes que refiera índices de compensación adecuados. Entonces, finalmente, lo que hace el subsecretario de redes asistenciales es, bueno, preguntarle acá o tener reuniones con los directores de servicio y ver cuál es su balance scorecard, cómo lo van cumpliendo y cómo pueden ayudarle al director de servicio para que la región suba en términos cuantitativos de acuerdo a los compromisos que él firmó en su contrato, porque así firman compromisos, ¿cierto?, los directores de servicio de salud a través de un cuadro de mando integral con el ministro de salud. Muy bien, esta es una síntesis más o menos de la función rectora que ejerce el Ministerio de Salud y cómo descarga, ¿cierto?, las distintas funciones entre la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Más abajito tenemos los servicios de salud y la representación del Ministerio de forma provincial se hace a través de la Seremi de Salud, si tuviéramos que resumirlo así también. Bien, vamos a ver la parte más baja, recordar un poquito el Fondo Nacional de Salud, que tiene por función distribuir todos los recursos financieros y los paquetes financieros a los distintos organismos del sector público, ¿vale? El sector privado se financia por ISAPRE, el sector público por el Fondo Nacional de Salud, que es lo que nosotros cotizamos, ¿cierto?, a través de nuestro trabajo, y sea una parte al Estado. Se encarga de caracterizar a las personas beneficiarias por FONASA y un cobro diferencial, ¿cierto?, según el tramo del paciente, si ya sea A, B, C o D, administra las cotizaciones de salud y los recursos destinados, e informa sobre los derechos y los beneficios que tiene el seguro público de salud. Muchos años cuando empezaron las garantías GES, todo que se entendieran más o menos en qué se basaban las primeras patologías, que hoy día avanzamos a 85 patologías, un esfuerzo importante para poder generar beneficios de acceso y financiamiento a los pacientes, pero aún faltan más, ¿vale? Marcelo Mozo, el director de FONASA, y por otro lado tenemos las instituciones de salud previsional, las ISAPRES, que son las entidades privadas encargadas de financiar la atención y beneficios de la salud, así como las actividades afines complementarias. Las ISAPRES fueron creadas en 1981, luego de un decreto de fuerza de ley número 10 del Ministerio de Salud, y desde el año 2005 son supervisadas por la Superintendencia de Salud. Antes había una superintendencia que supervisaba la ISAPRES, y hoy día la Superintendencia de Salud fiscaliza tanto a FONASA como a ISAPRES. Hoy otorgan servicios de financiamiento de la salud a un 19% de la población aproximadamente en Chile, y bueno, tienen prestaciones en términos de atención médica privada y alta inversión en clínicas, centros médicos, laboratorios de referencia, y también realizan prestaciones derivadas desde el servicio de atención pública hacia el servicio de atención privada, por ejemplo, en todas las patologías que requieren algún manejo quirúrgico y que no son GES. Por ejemplo, en la operación de lidiasis biliar, ¿cierto?, o hernias cervicales o túnel carpiano en pacientes que, o sea, son enfermedades que no están en el seguro público a través del GES, pero que sí necesitan ser resueltas por parte del Estado. No con la misma premura, a todos nos encantaría que muchas patologías fueran GES, porque significa financiamiento, significa respuesta rápida por parte del Estado, pero lamentablemente no es así. Bueno, un poco si tuviéramos que recordar cuáles son los problemas de salud que financian principalmente FONASA y ISAPRE, ¿algunos ejemplos? ¿Alguien se podría lanzar con algún ejemplo de algún problema de salud que se financia FONASA y ISAPRE? Digo, de las garantías GES. ¿Alguno se acuerda de alguna GES? De los compañeros. Profe, cuando hacen los tratamientos conductos, eso está en el GES. Eso está. Cuando... Sí, 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 correcto, ese está en el GES. Ese es el GES de urgencia odontológica. ese. Ese mismo. ¿Algún otro GES que nos puedan ayudar? Ella, la Karen dijo uno. ¿Los accidentes o no?
Los accidentes, ¿cuál accidente? ¿Cuál de todos? Eh, Gracias, supongo, no sé. Los accidentes grandes. Bueno, eso está la ley de urgencia. Eso, bueno, el accidente, por ejemplo, infarto agudo al miocardio es GES. Si no me equivoco, el uno o el 2. Diabetes, súper bien. Hipertensión, súper bien. Algunos tipos de cáncer, como la leucemia. Cáncer de mama. Enfermedades renales nivel 3 y 4 de gravedad. Sí, eso está dentro de las primeras 10. No me acuerdo cuáles, pero el manejo, ¿cierto?, de enfermedad renal crónica. Súper bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra por ahí? Ya entonces tenemos diabetes tipo 1, tipo 2. Salud mental, De salud mental, ¿ya? ¿Cuál tenemos? depresión, Depresión en personas de 15 años y más, ¿cierto? sí. Ahí también tenemos participación Algunos de tipos de cáncer también. algunos tipos de cáncer, sí, súper bien, Hay correcto. reducción. Hipotiroidismo, ¿sonó por ahí también? Hipotiroidismo en personas de 15 años y más, también es otra patología GES que se cubre. Tenemos el GES dental de 6 años, tenemos la salud integral, ¿cierto?, de la embarazada, el GES también de la urgencia odontológica, el GES de depresión de personas de 15 años y más. ¿Qué otro GES tenemos? ¿Se acuerdan de algún otro, no? Bueno, y ya tenemos buena Profe, ahí en el chat pusieron. en el chat, a ver. Enfermedades pulmonares crónicas. ¿Cómo se llamará ese GES? ¿Se acuerdan qué número es o no? Ni yo me acuerdo el número, la verdad. Bueno, hay un GES que se llama asma en personas de 15 años y más. Y también el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También es GES. Y otro GES que también es importante es la neumonía adquirida en la comunidad. VIH también, súper bien, Javiera. ¿Y qué tendrán en común todos estos GES? Es muy caro el entrenamiento para que una persona lo pueda pagar en forma particular. Claro, tienen financiamiento. ¿Qué más? Son crónicos Y también. que son prevalentes en la población, o sea, que una gran cantidad de personas lo presentan. Es decir, claro, lo que dice súper bien, hay una alta mortalidad por estas patologías, son súper frecuentes en términos epidemiológicos. ¿Qué otra cosa más, como pensando en la tecnología médica de estos GES? ¿Algún denominador común que se le ocurra? Diabetes, hipertensión. ¿Qué le pide el médico a un paciente que sospecha que tiene depresión? ¿Qué pide el médico como examen? Los, Casi se me salió la respuesta. O sea, de todas estas enfermedades que han dicho, todas piden examen. O sea, si nosotros quisiéramos hacer como un estudio de mercado, diríamos que cada vez que se suma un GES que requiera exámenes, es súper bueno para el área del laboratorio clínico, porque genera cierto cliente interno, por así decirlo, el médico y el laboratorio se vuelven cada vez más clientes a la medida que solicitan exámenes. Y por otra parte, nuestros pacientes también tienen una mayor precisión diagnóstica. Cada vez que a un paciente se le hace un diagnóstico diferencial por hipotiroidismo o por depresión, el clínico de seguro pide pruebas tiroideas y un hemograma, porque no tiene claro si el cuadro de salud mental está desempeñándose, está ocurriendo por una anemia o por un hipotiroidismo primario o secundario, ¿vale? Que comparten clínica. Entonces, cuando nosotros revisamos esto acá, si ustedes revisan la glosa de prestaciones en pacientes con diabetes tipo 2, la glosa básica dice que tiene que haber un control de medicina integral por parte del médico, tiene que haber un control por parte de la enfermería, la matrona o nutricionista. Y aquí empiezan a aparecer una serie de exámenes. Glucosa en sangre para poder hacer diagnóstico, la PTGO, también para pacientes que tienen una glicemia en ayuno alterada, y la glucosa, ¿vale? Y también hay una segunda tanda de evaluación que requiere un monitoreo del paciente, donde se evalúa la función renal con creatinina cuantitativa en orina, microalbuminuria, orina completa,
un electrocardiograma en reposo y un perfil lipídico. Súper importante estratificar al paciente que es diabético según su riesgo cardiovascular para poder ir generando el esquema de tratamiento. Otro ejemplo también, la neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más, es decir, que después de que el paciente, o sea, después de que el clínico hace el esquema de evaluación por el CURP 65, o sea, por el CURP 95, indico, el clínico define que el paciente no se tiene que hospitalizar. Bueno, se maneja hacia el paciente y EGES. Además, tiene que hacer una reportería de EGES, el formulario de notificación, y que se realiza una serie de prestaciones donde también tenemos participación nosotros por parte del laboratorio con el hemograma. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, el hemograma por ahora. También estarían los colegas del laboratorio, o sea, perdón, de imagenología, con una radiografía de tórax y el tratamiento respectivo. ¿Vale? Lo importante es que se incluyeron 5 patologías GES. Acá abajo está el link, si ustedes lo quieren revisar, donde se incluye el Alzheimer y otras demencias, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de riñón y mieloma múltiple. Y esto está como relacionado con algún incentivo económico también. Incentivos económicos para comprar más fármacos. Nosotros revisamos las dosis presupuestarias de los laboratorios de los hospitales. Hay un incentivo para hacer exámenes, determinar vitamina B12, o para contratar personal como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, para el caso de pacientes con manejo con Alzheimer. La Central Nacional de Abastecimiento se encarga de realizar una planificación respecto a todos los insumos clínicos y los medicamentos que necesitan los pacientes de la atención primaria, la atención cerrada y la atención terciaria, ¿vale? Se gestionan los procesos de compra. Lo que nosotros hacemos es mirar todo el histórico de fármacos y de insumos que nosotros utilizamos y hacemos una compra, ¿vale? De un año hacia otro. Y aparece una idea acá, ustedes lo van a revisar en la clase de mercado público, donde aparece el ítem, que se llama la ciclovir, si queremos comprar un medicamento antiviral, el ácido valproico, ¿cierto? Como psicofármaco. Y eso tiene una idea que ustedes lo pueden buscar. Generalmente la unidad de abastecimiento lo marca y lo planifica hacia el otro año, ¿vale? Y si se dan cuenta, por ejemplo, una caja, ¿cierto?, de aciclovir sale súper barato. Cada comprimido tendríamos que hacer la división, pero la cajita saldría 1.424 pesos. Lo que les quería comentar es que también tenemos fármacos, o sea, tenemos insumos de laboratorio clínico para poder comprar a través de Senabas si alguna vez les toca planificar esto. Y salen mucho más baratos, por el precio de mercado. Imagínense una caja de aguja de 100 unidades de extracción, 53 pesos, ¿vale? Lo mismo nos pasa con algunos tubos, por ejemplo, con esta, sin anticoagulante. También lo encontramos a través de la Senabas. ¿Vale? El kit de embarazo también lo encontramos en Senabas y el precio unitario sale 190 pesos. Y FONASA nos paga como 1.300, si no me falla la memoria, 1.400 si lo buscamos en la MLE. Y lo cual es bastante económico en términos de apalancar el costo un poco, de bajar el costo unitario, siempre y cuando el desempeño y la valoración técnica del laboratorio y del director técnico salgan positivos. Muy bien, la atención primaria es todas las instituciones y todos los centros de salud familiar que se organizan a través de las municipalidades y que dan una cartera de prestaciones básicamente para las patologías que mencionamos anteriormente. Fomenta la responsabilidad personal y colectiva, tiene una visión bastante integral de la salud y participan distintos profesionales, como por ejemplo enfermeras, matronas, podríamos tener tecnólogos médicos de la unidad de epidemiología, médicos de familia, médicos generales, etc. No tenemos especialistas lamentablemente en la PS, pero puede ser una tendencia que de aquí a unos 50 años, a unos 30 años ya podríamos mirar a algún especialista. Ya van apareciendo algunos, por ejemplo, médicos especialistas en salud familiar que están haciendo cabeza en la PS. Muy bien, la PS también es súper fundamental en la estrategia de la trazabilidad, el testeo y el aislamiento de los pacientes con COVID y el alto revuelo mediático que ha tenido el proceso de vacunación en Chile, valorizado, ¿cierto?, internacionalmente, y que nos pone, ¿cierto?, a la cabeza en términos de la carrera de vacunación, que va a reportar una serie de beneficios cuando al menos el 70% de la población esté vacunada. Sin embargo, seguimos teniendo problemas
locales con la alta cantidad de casos que tienen 5.000 y 7.000 casos diarios, súper importante porque colapsa la unidad de urgencia. Hay incluso en regiones donde hay un ventilador mecánico o 2 ventiladores mecánicos algunos días, si no es por la gestión interregional que se hace muchas veces para liberar pacientes. Esto puede ser un poco capcioso. Si no es comunicado de forma clara, da la sensación de que no hay COVID, cuando en realidad la pandemia está al alza. Y bien, la red asistencial está evaluada, ¿cierto? Está conformada por el servicio de salud. Sabemos que hay un director de servicio de salud que se encarga de articular tanto a los hospitales más chiquititos o a los hospitales más grandes, como por ejemplo el hospital de Talca, hospitales de mediana complejidad, sería el hospital de Linares, hospital de Cauquenes, hospital de San Javier, por dar algunos ejemplos. Y también el servicio de salud genera una visión de redes integradas, ¿cierto? Donde la atención primaria debería realizar una comunicación fluida con la atención especializada en los distintos niveles y debería haber una referencia y contrarreferencia de los pacientes, donde existe la mayor claridad del patrón más integral está en la atención primaria y la atención médica, en teoría, según el modelo actual, también tiene una visión integral, pero el paciente lo que hace es resolver su problema, ¿cierto? Y volver a la atención primaria para tener un monitoreo mucho más cercano y una gestión mucho más rápida. ¿Vale? Existe un principio de gobernanza donde el director de servicio realiza la gestión del apoyo logístico, los recursos humanos, el sistema de información, los incentivos financieros y la gestión basada en resultados. ¿Vale? Y esto se replica ya sea un director de SPAM, un director de servicio y un director de hospital. Las redes asistenciales tenemos 3 grandes tipos de hospitales, de alta complejidad, mediana complejidad y baja complejidad, como lo mencioné anteriormente. Y la organización del hospital puede ser distinta dependiendo de la necesidad y realidad que está inserto. Por ejemplo, un hospital de baja complejidad, lo más probable es que un laboratorio realiza prestaciones súper básicas, como por ejemplo un hemograma, una línea completa, un perfil bioquímico, un perfil hepático con todas las prestaciones, ¿cierto? Y ya vamos viendo que en hospitales mucho más complejos empiezan a aparecer prestaciones de biología molecular, inmunofluorescencia. En hospitales mucho más complejos aparece la unidad de biología molecular y la unidad de genética, prestaciones con marcadores tumorales mucho más precisos, y el laboratorio también está siendo mucho más complejo y a su vez los clientes internos o los clínicos o el profesional que solicita exámenes también está mucho más especializado. Los hospitales autogestionados son establecimientos de autogestión de la red asistencial, pero que cumplen con la particularidad que son de alta complejidad. Tienen mayor autonomía y están descentralizados, ¿cierto?, del servicio de salud. Por lo general, mueven sus glosas presupuestarias de forma autónoma. Si ustedes quisieran incorporar un colega nuevo de laboratorio clínico, lo tienen que gestionar directamente con su director y el director dará la aprobación o no. En hospitales que no son autogestionados, el director tiene que ir a disputar la glosa presupuestaria con el director de servicio, es decir, con el director de todos los directores, para que se entienda, ¿vale? El director de servicio es el director de todos los directores. Una mnemotecnia que les puede servir quizá incluso en la evaluación, pero ese es el rol, ¿vale? La descentralización también implica compromiso. El director, que está elegido por alta dirección pública, tiene que estar altamente afianzado con el balance scorecard que él firmó al momento de tener su proceso de alta dirección pública. ¿Vale? El nivel de complejidad, ¿cierto? Desde más complejo, un hospital, por ejemplo, como el Hospital Regional de Talca, el Hospital Regional de Rancagua, el Hospital Van Buren, por ejemplo, en Valparaíso. Y van bajando la complejidad en la medida que tengan un enfoque más territorial. Y aquí aparecen algunos ejemplos. El Hospital Tipo 4, que está como hospital de baja complejidad, pero en realidad un hospital es un CEFAM con camas, si quisiéramos como sintetizarlo, es decir, un hospital que va a atender pacientes con las patologías que mencionaron anteriormente, pacientes que son hipertensos, que tienen tabaquismo, que requieren algún manejo de derivación desde la atención primaria a la atención más compleja. En la atención primaria lo más frecuente que nosotros vemos son los CEFAM, los SAPU, los consultorios rurales, los consultorios generales urbanos, con medicina, ¿cierto?, que no está tan especializada, pero que tiene un enfoque mucho más cercano en términos de oportunidad. Nivel de complejidad mediano, el centro de referencia de salud, son los consultorios adosados, ¿cierto?, de hospitales de tipo 2 y 3, y hospitales tipo, también tendríamos hospitales, ¿cierto?, algunos hospitales tipo 2, si que tuvieran algún grado de complejidad no tan grande. Y luego tenemos la máxima complejidad, que son
los consultorios adosados, ¿cierto?, de la atención abierta, a hospitales tipo 1, y el centro de diagnóstico y tratamiento con CDT, que muchas veces lo vemos, está como anclado al hospital, ¿cierto?, donde hay atenciones que son electivas por parte de especialistas, y en atención cerrada tendríamos hospitales tipo 1 y algunos hospitales tipo 2, como el Instituto de Referencia Nacional. Hospital del Tórax, hay algunos hospitales pediátricos donde hay un alto nivel de especialización. Muy bien, esto es como un meme que yo les quería explicar. Tenemos a la Hermione y al Ron que están mirando y discutiendo, bueno, que este es un hospital de tipo 4, un hospital comunitario, que en realidad, que les sirva también de memoria, que en realidad es como un hospital, o sea, es como un CESFAM con cama, finalmente, si tuvieran que mirarlo así, que tiene un enfoque, un enfoque un poco progresivo en salud, porque muchas veces había muchos hospitales en todas las regiones, pero después con la visión un poquito más integrada en salud, fue pasando esto que quedaron los hospitales, se habilitaron las camas, pero no se han construido más de estos tipos de hospitales porque es un concepto de salud que fue quedando un poquito en el tiempo. El modelo de la red integrada de servicios de salud es un modelo en que les expliqué que gran parte de la atención es de la atención primaria y su gestión y la derivación van a los hospitales más complejos, y muchas veces en hospitales más complejos tenemos prestaciones incluso de APS que no tenemos la atención primaria. Por ejemplo, un laboratorio clínico que no tenga un perfil tiroideo se lo deriva al hospital secundario. Un laboratorio clínico que no tenga prestaciones de microbiología, de urocultivo, de cultivo de secreciones, que no lo tenga, lo puede derivar a un hospital secundario, y esta es la visión integrada de servicios de salud que permiten resolver problemas con los mismos recursos que hay y haciéndolo a su vez un poquito más eficiente, ¿vale? Muy bien, ¿qué revisamos en la clase? La estructura y organización del sistema chileno, rectoría, fiscalización y ejecución, ¿cierto? Tenemos al Ministerio de Salud, con una bajada, ¿cierto?, en términos de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que tienen funciones, ¿cierto?, de fiscalización y rol rector también, según la bajada del Ministerio de Salud. Y un poquito más abajo tenemos, ¿cierto?, el Instituto de Salud Pública, la Superintendencia, tenemos a FONASA, tenemos ISAPRE, y también tenemos las direcciones de servicios de salud. Más abajito ejecutan los hospitales, la atención primaria y la atención privada. Y existe una red de servicios de salud que se encarga de, a través de una visión de red integrada en salud, de solventar los problemas y devolver la salud a la población. Link de interés que ustedes quisieran revisar, revísense el Hospital Digital en YouTube, está súper bueno. Hay algunas charlas bastante interesantes y se las dejé acá para que las puedan revisar con calma. Duran bastante, también 2 horas aproximadamente, pero aportan información de cara a la gestión del COVID. Otras cosas que se pueden revisar también, están súper buenos los links que aparecen en Cochrane Iberoamérica, donde se levantan todas las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se realizan acá. Ustedes, si algún día tienen algún nivel de duda, bueno, ¿sirve o no sirve? Preguntas que se responden. ¿Sirve o no sirve la cuarentena? ¿Cómo se estudia esto? Bueno, en Cochrane está, ¿sirve o no sirve el lavado de manos? ¿Qué tan efectiva la vacunación? ¿Cuál es la evidencia científica, qué sé yo, para algún esquema terapéutico, para X enfermedad? Lo pueden revisar en Cochrane. El New England Journal Medical, Medicine, súper bueno en este link, abierto todos los papers, en la pestaña coronavirus, y en Medscape en español también están todos abiertos, la parte de coronavirus. Y si quieren revisar un poquito de medicina intensiva, que está súper interesante para saber cómo nosotros como laboratorio clínico aportamos a la recuperación del paciente, revisen acá este link, medicina-intensiva.cl, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Link complementarios para la clase, tenemos el de estructura y funcionamiento del sistema de salud chileno, y de segunda lectura, ¿cierto?, que es la atención primaria de salud integral, parte de la respuesta a la pandemia del COVID-19, para que lo puedan leer en la casa y entender un poquito la actividad del taller que vamos a realizar, ¿vale? ¿Alguna consulta de la presentación de la clase?